El poder de la antigüedad se usaba para medir. El poder de la antigüedad se usaba para sacar límites de construcciones, inclusive de obra, tanto espiritual como física. ¿Y por qué aparece un varón con un cordero? ¿Qué es lo que está viendo Ezequiel? Ezequiel está en un momento crítico de su vida, un momento terrible en su ministerio. ¿Cuál es el momento que está viviendo Ezequiel? ¿Qué significa el nombre Ezequiel? Yo quiero que usted abra sus oídos. Ezequiel significa Dios me fortalece, Dios me da fuerza, Dios me anima, Dios me levanta, Dios me restaura. Eso es lo que significa el nombre Ezequiel. Ahora, Ezequiel está en una condición terrible, en una condición deprimente, en una condición deplorable. La Biblia dice que él está en el medio de los cautivos. El hombre había sido llevado preso, había sido llevado cautivo, y el hombre está en una condición que cualquiera que esté pasando en esa condición renegaría de Dios. Cualquiera que esté pasando esa situación le diría a Dios: ¿dónde está metido Dios? Porque si yo vengo de un linaje real, la historia dice que Ezequiel viene de un linaje real, de un linaje poderoso como el linaje del sacerdocio, de la gente que conocía de Dios. Pero eso no le llevó la prueba. Todo el pueblo había caído bajo un caos terrible. Entonces el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, se le da la potestad, o se le da el privilegio de que lleve el pueblo de Dios cautivo, que lo lleve preso, y entre ellos está Ezequiel. Ezequiel es contemporáneo con Daniel, es contemporáneo con aquellos jóvenes que se fueron también con Daniel a la cautividad. Pero Ezequiel escribe aparte que Daniel, pero parecida a las mismas visiones, unas visiones locas, unas visiones terribles que cualquier hombre natural no puede entenderla. Tiene que ser un hombre espiritual que entienda las visiones que tiene Ezequiel. Por eso Ezequiel significa Dios me fortalece. ¿Qué pasa con el mensaje de Ezequiel? Hay dos tipos de mensajes. Número uno, Ezequiel es levantado para predicar un mensaje de juicio. Alaba a Dios, un mensaje de juicio. Los profetas nunca son levantados solamente para predicar mensajes de juicio. También son profetas para predicar mensajes de restauración. Ezequiel en su vida se le da una vocación como profeta, pero se le da una tarea. Primero Dios le dice: habla al pueblo de Israel el juicio que viene. Y en la otra etapa, después que hables el juicio, vas a hablar al pueblo de Israel sobre la fortaleza, la restauración y la edificación de ellos. En el capítulo 1 dice la Biblia que Ezequiel está en medio de los cautivos, está preso, no tiene libertad literalmente. Usted sabe qué significa la palabra cautivo: estar preso o privado. Ezequiel está privado. Ya Ezequiel no está saltando, ni está brincando, ni se está paseando por la ciudad de Jerusalén. Ezequiel está privado de esa libertad. En medio de los cautivos recibe una visión. ¿Cuál es la visión que recibe primero? Los cielos están abiertos. Esa palabra que leo ahí me hace identificar con los hombres que están transitando un proceso o están pasando un proceso y tienen claro en su mente y en su corazón a quién le están sirviendo. Esa palabra me hace entender a mí que los hombres y las mujeres, los de Dios, tienen visión. ¿Quién fue el que los llamó? Porque él está en medio de los cautivos, pero los cielos se abren sobre él. ¿Qué favor me trae a mí? ¿O qué resultado me trae a mí que los cielos se abran? En pocas palabras, me está diciendo que Dios está conmigo, el respaldo de Dios está conmigo, que el Señor me está viendo, los cielos están abiertos. Ahora, ¿a quién se le abrieron los cielos? Usted se acuerda cuando el maestro llegó al Jordán que iba a ser bautizado en ese lugar por Juan el Bautista. ¿Qué sucedió en ese episodio? Escuchó una voz del cielo, pero el evangelista dice: los cielos, salió una voz del cielo que le dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me complazco. Los cielos se habían abierto. ¿Qué le sucedió a un hombre llamado Abraham cuando iba a degollar a su hijo llamado Isaac? ¿Escuchó la voz de dónde? Del cielo. Ahora,
hasta emisarios, hasta mensajeros usados del diablo para decirnos cambiar de cosas. Ya te acabaste, ya no tienes vida, ya tú eres un miserable, ya tú eres un fracasado. Pero ¿qué dice Dios? Una cosa es lo que diga el diablo y otra cosa es lo que dice Dios de mí. Dios me dice que yo soy su hijo, Dios dice que yo soy el heredero, Dios dice que yo soy el padre, Él dice que yo soy el prosperará. Ahora, ¿quién le creemos más? ¿A Dios o al diablo? Que el Señor le cree. ¿Cuál es la condición de Ezequiel? Todavía en esa gente, espérate. ¿Cómo puede estar en esa condición y ver los cielos abiertos? ¿Cómo puede estar en esa condición y puede mirar los cielos abiertos? ¿Cuál fue el otro que miró los cielos abiertos? Vamos a ver si ustedes están hoy como Matrix recargados. A uno que Dios te bendiga igual. A uno que le estaban cayendo a piedra, matándolo. Y estaba sufriendo, ¿y qué dijo? Veo los cielos abiertos, y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál era la condición? Apocalipsis también, un porvenir futuro, la visión 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. Entonces la condición no me priva de que yo tenga revelaciones. Ezequiel en el capítulo 1 ve los cielos abiertos y dice: veo visiones de Dios. Las visiones de Dios son más importantes que las visiones del hombre. Las visiones del hombre son buenas, pero tienen que ir acompañadas con la visión de Dios o con la aprobación de Dios. Entonces el hombre no se estancó, el hombre no se queda en esa condición. Entendía algo mientras leía esta palabra. Yo soy lo que digo que soy. Yo soy lo que recibo que otros me dicen que yo soy. Pero si yo me revelo y me rehúso a recibir eso, no va a tener efecto sobre mi vida. Eso no va a afectar mi vida. Eso no va a afectar mi comunión con Dios. Eso no va a afectar mi devoción con Dios. Porque Ezequiel estaba en esa condición. Pero yo no sé cómo aparece eso, pero lo cierto es que aparece, que dice que ve los cielos abiertos. Los cielos están abiertos y ve visiones de Dios. Las visiones que ve. Amén, hermano. No se dejó influenciar por lo que estaba, Ahí vamos a llegar. por lo que estaba pasando. Amén, ahí vamos a llegar. Él no estaba afligiendo, él estaba siendo afligido. Él no estaba afligiendo a otros. Amén. Y estando aquí, cuando comenzamos aquí este año, y hablamos sobre, aleluya, que hablamos sobre las primicias, el Señor nos trajo una palabra que estuvo en Edras, que Edras dice que se fue al río, y cuando se acercó al río, él dijo que se afligió delante de Dios, y comenzó a ayunar, y a orar, y a buscar la dirección, a pedirle a Dios que guardara a su familia, a sus hijos, que guardara el ministerio. Entonces el Señor desde ese día comenzó a ministrarme algo, que si nosotros nos vamos a afligir, tenemos que afligirnos delante de Él. Oiga bien de Dios, que el diablo no vea tu aflicción, que el diablo no te vea derrotado, que te vea de pie, que te vea ahora, aleluya, pasando por ese proceso, pero no que te vea afligido delante de Él, porque los cielos están abiertos sobre ti y sobre tu vida. Ahí comienza Ezequiel, comienza el llamamiento de Él, comienza todo aquello, y los capítulos siguientes es una locura total. El hombre ve una olla hirviendo por agua, el hombre ve águilas, el hombre ve cuernos, el hombre ve cantidad de cosas, pero que los hombres naturales no podían entenderlas. Entonces Dios me lleva al capítulo 47, y el capítulo 47 me llama la atención, porque se tiene levantado para dos mensajes: mensaje de juicio y mensaje de aliento y de fortaleza para la fe. Para eso es levantar Ezequiel. El nombre de Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Eso significa, alegóricamente, lo que está sucediendo es que el pueblo está pasando un proceso y Dios lo fortalece enviándole su palabra. Dios lo fortalece enviándole al profeta. El hombre no se deja influenciar. El hombre no se deja convencer. No podemos aprovechar
que está sucediendo tenga más poder hasta aún que nuestro Dios. El hombre se revela y dice algo importante. En la acción que tiene, anima a los que están con él. Usted sabe lo que es eso. Él anima a los que están con él. Él le dice, tengo visiones de Dios. Tengo visiones de Dios. Estoy viendo los cielos abiertos. Y hoy en día en la iglesia se habla de esa forma. Y la gente es indiferente a eso. La gente pareciera que no le importara eso. Pero el profeta dice, veo los cielos abiertos, tengo visiones de Dios, algo va a pasar. Estoy viendo que Dios trae algo terrible sobre este lugar. ¿Dónde está Él? Está en Babilonia. ¿Dónde está Él? Él está preso. ¿Dónde está Él? Está cautivo. Pero aún así no lo priva a Dios de seguir recibiendo palabras, de seguir recibiendo las visiones, porque había sido llamado con ese propósito. Quiero tratar una parte sobre el llamamiento de los ministerios, mujeres y hombres. Es apenas la escuela ministerial. El llamamiento no es a ejercer el ministerio. El llamamiento es la matriculación de la escuela de los hombres y las mujeres de Dios. Un ministerio consiste en la vida ejercitada en Dios. Que usted se ejercite. Ahí usted recibirá el diploma, la credencial para tener un ministerio. Pero un llamado es muy diferente a un ministerio. Porque en el llamado usted puede desertar, en el llamado usted se puede ir, en el llamado usted puede renunciar, en el llamado usted puede abandonar y quedarse tranquilo. Pero con el ministerio es muy diferente. Porque los dones y los ministerios son irrevocables. Y entonces cuando usted tiene un llamado es muy diferente a un ministerio. Un ministerio es su vida. El ministerio que usted tiene es su vida. Gloria a Dios. Por eso es que hay dos tipos de mensaje. Mensaje de juicio, mensaje de aliento. Por eso podemos decir, hermano, yo me acuerdo cuando yo ministraba en la quinta unción del Espíritu con visiones extraterrestres. Pero ¿por qué ministras ahora, criatura, de esa forma? ¿Qué te pasó? Hermano, yo me acuerdo que eso era terrible. Yo echaba aceite, mira, hasta por los ojos. Pero y conmigo, ¿por qué no echas aceite ahora? ¿Qué pasa? Alaba a Dios y no me vea así porque no soy predicado. Aleluya. Ezequiel se acordó que había sido llamado de un linaje. Capítulo 47. Ahora habla de las aguas salutíferas. ¿Qué significa esas aguas? Las aguas traen sanidad. Amén. Las aguas significa Cristo. Usted sabe que estuve estudiando yo. La palabra agua aparece 10 veces en ese capítulo. Santo Dios. Ahí hay una revelación mística. La palabra mística no se confunda. No se me confunde que esta mañana cuando hablo de lo místico hablo de un misterio. Ahí hablo de un misterio. Aunque no se nombra el Cordero de Dios inmolado, se le hace alegóricamente por los símbolos que hay ahí. Por los símbolos. Ahora fíjense esto. Lo que me revelaba el Señor en sabiduría. Cuando dice el capítulo 47, lo primero que dice, oiga esto, lo primero que dice, y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aparece la palabra volver aquí. ¿Por qué aparece la palabra volver? Usted sabe lo que significa la palabra metanoia del griego. ¿Tú sabes, mi hermano? ¿Tú sabes lo que significa, José Luis? Entonces vamos a hablar en español. No le voy a hablar en hebreo. Bueno, porque hay gente de la iglesia que habla en hebreo, griego, habla en latín, habla en chino, habla, pero no habla el lenguaje de Dios. Y se necesita dentro de la iglesia el lenguaje de Dios. Usted sabe lo que le dijo Jesús a los judíos. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, entendieran mi lenguaje. Y entonces ellos dijeron, claro que somos hijos de Abraham porque nosotros tenemos la heredad. Y entonces Jesús terminó diciéndole, vosotros sois hijos del diablo. Ahí está hablando de Juan, el evangelista. Escribe a los judíos. Porque si fueran hijos de Abraham, me amaran a mí. Y a veces
En oportunidades Jesús tuvo que hablar de duro hasta los mismos judíos. ¿Sabían que hay judíos que no son del linaje real? Que son una mezcla que hay ahí. Eso lo vamos a hablar cuando vengan los maestros que van a hablar sobre el reino milenial. Ahora, ¿qué sucede? Sucede entonces que la palabra metanoia significa arrepentimiento. La palabra metanoia significa volverse. ¿Por qué tiene que volverse Ezequiel? Ezequiel, Dios lo hace que se devuelva. ¿Por qué Dios hace que Ezequiel se devuelva y que vuelva a la entrada de la casa? La entrada significa puerta. ¿Quién es la puerta? La puerta es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto. Ezequiel tiene que volverse. ¿Por qué tiene que volverse? Es un símbolo de arrepentimiento del pueblo de Dios. Es un símbolo. Y entonces aparece la palabra agua, que significa regeneración, lavamiento, convertimiento. No solamente vale la pena arrepentirse, hay que convertirse también, amigo que está dentro de la casa de Dios. No solamente vale el arrepentimiento, tiene que venir acompañado de convertimiento. Alguien diga amén. Aleluya. Entonces el problema que hay ahí es que Dios hace que se devuelva Ezequiel. La palabra volver significa arrepentimiento y las almas convertimiento. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, verso 5, Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. Libro de Juan, capítulo 3, verso 5. Estamos hablando de las aguas saltíferas, el tema pasos para la madurez espiritual, la madurez cristiana. Juan 3:5 de Juan, oiga esto, léalo voz alta. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La palabra reino ahí aparece como poder, gobierno, autoridad. Si no has nacido de nuevo, no puedes tener la autoridad que Dios quiere darte. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver los milagros que Dios quiere mostrarte. Si no has nacido de nuevo, te estás limitando a disfrutar de la gloria que Dios se quiere. Se necesita un nuevo nacimiento. ¿Le dijo quién? Le dijo nada más y nada menos que un maestro de la ley llamado Nicodemo. Le dijo, es necesario, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu, ¿qué le sucede? No verá el reino de Dios. Hay visiones limitadas por causa de la regeneración, que tiene que venir acompañada del arrepentimiento. Ezequiel es simbólico, todo el mensaje es simbólico. Esto es un simbolismo. Para entenderlo, se entiende en el mundo espiritual o el nivel espiritual. Las aguas saltíferas representan nada más y nada menos que a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué aparece el varón del Cordero? ¿Cuál es el propósito de este varón? El propósito del varón del Cordero es que él viene a medir la madurez que tenga Ezequiel en su vida. Esto es una visión que él está teniendo. Para darle una visión de este nivel, tiene que tener madurez espiritual. Ustedes saben cuántas iglesias se han destruido por visiones. ¿Cuántos ministerios no se han ido por visiones? Una vez hablé con un hombre y me dijo, tuve una visión donde el Señor me mostraba que yo iba a predicar grandes campañas, grandes actividades, grandes. Yo creo que el Señor me ha llamado a ese ministerio de ampliación. El hombre dijo, bueno, me dedico al ministerio evangelístico, no trabajo más, dejé un buen trabajo que tenía, la esposa la dejaba en la casa y se iba a predicar. Y el hombre terminó en una condición terrible por causa de una visión que no entendió en ese momento.
Hay visiones que son para un tiempo futuro. Hay visiones que son para un tiempo señalado por Dios, un tiempo futuro. Y el hombre se emocionó por la visión que Dios le había dado. Recibe la visión, le habla a su líder y el hombre se va a predicar. Y cuando se va a predicar, el hombre terminó viniendo o regresando con las tablas en la cabeza. Y la gente que lo veía, la gente que un día le decían que lo amaban, después lo estaban crucificando. La gente que lo aplaudía, después lo estaban proliferando, porque se adelantó una visión que Dios le había dado, sin examinar, sin estudiar lo que Dios le estaba diciendo. Podría ser una visión futura, pero terminó en una ruina espiritual, ministerial, por adelantarse una visión. Con una visión mal interpretada, y terminó en un caos ministerial. Las visiones, iglesia, para poderlo entender, hay niveles donde Dios la da, niveles espirituales. El poder que tiene este hombre, si usted lee ahí capítulo 5, hay un poder ahí que es medir la madurez espiritual. Por eso dentro de las iglesias es un peligro hablar cosas donde no se puede entender en el nivel espiritual, y ya lo vamos a probar. Ya lo vamos a probar. No se le puede decir todas las cosas porque se puede causar un mal en la iglesia. 1 Corintios capítulo 2. La iglesia es llamada a dimensiones de crecimiento. Hay que quitarle la teta como hizo Ana a Samuel. Hay que quitarle la teta. Llevarlo a un nivel donde tiene que comer o tomar comida sólida. 1 Corintios capítulo 2 verso 6. Si ustedes me ayudan a leer sería buenísimo. Sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Me parece que Pablo tiene un problema de inmadurez en la iglesia de Corintio y está corrigiendo ese problema. Es un problema de inmadurez que se está tratando. Y Pablo dice: epa, esas conversaciones que ustedes están llevando a cabo, tienen que tener cuidado cuando hablen de eso. Tienen que hablarlo con gente que hayan alcanzado madurez. Porque eso puede traer sobre la misma iglesia un caos que significa desorden o significa vacío. Y eso puede repercutir en el ministerio. Pero siga leyendo, siga leyendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Ahora fíjense ahí, hay una connotación: sabiduría oculta. Es un misterio. Sabiduría oculta, que no le fue revelado a los príncipes de ese tiempo, sino a nosotros para gloria. Ahora, ¿cómo define Pablo lo que está hablando ahí? Que está corrigiendo una iglesia que está establecida en Corintio con referente a la madurez espiritual. Cuando Ezequiel pasa las aguas, dice que el varón que tiene el cordel le mide y el agua le llega por los tobillos. Los tobillos. Pero todavía dice que sigue midiendo y el agua le llega por las rodillas. Y sigue midiendo y el agua le llega por los lomos. Y cuando mide otra vez, ya era un río que no se puede pasar si no ha nado. No se podía pasar así si no ha nado solamente. Ahí se ve que hay 4 niveles espirituales: tobillos, rodillas, lomos y para sumergirse. Ahora fíjense lo que sucede, lo que habla Pablo.
de lo que habla Pablo. 1 Corintios capítulo 3, versos 2, 3 y 4. 1 Corintios capítulo 3, versos 2, 3 y 4. ¿Cómo dice? Podéis beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo con dietas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Ahora fíjense cómo le recrimina Pablo ahora en el capítulo 3. En vez de estar bebiendo, en vez de estar comiendo vianda, ¿no? Vianda, todavía estás bebiendo leche. Ahora Pablo hace un énfasis ahí, o se le quiere diciéndole, es tiempo de que ustedes pasen a la madurez espiritual. Dejen de ser carnales y sean espirituales. Inclusive habla de una gran pelea ministerial. Unos decían que era de Pablo, otros decían que era de Silas, otros decían que era de Apolo, y total no sabían ni de quién era, porque eran de Cristo Jesús. Había un desorden ministerial. Entonces le toca a Pablo corregirlo, pero usa la palabra niño. La palabra niño acá tiene dos connotaciones. Número 1, inexperto. Y número 2, estatura. Los niños crecen, se desarrollan. Yo creo que la iglesia Monte de Sion ya es tiempo que tenga el desarrollo donde Dios la quiere llevar. Yo creo que los hombres y mujeres, yo no me canso de predicar en esta iglesia y hacerle ver, y donde yo me paro y donde yo predico, que yo predico gente, yo pastoreo gente que sabe cómo salir de las circunstancias. Yo pastoreo gente que sabe cómo levantarse de la ruina. Yo pastoreo gente que sabe cómo salir de los desiertos. Si hay cosas difíciles que ha superado, entonces quiere decir que estoy pastoreando gente madura dentro de la casa de Dios. Gente que está en niveles de madurez dentro de la casa de Dios. Entonces no puedo seguirle dando tetero, ni puedo seguirle dando leche, como dice la Escritura. Es tiempo de que le demos vianda. Y vianda significa comida sólida. La comida sólida es la que va a preparar el vientre espiritual. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Como dice Hebreos capítulo 5, 11 al 14. Sí, ¿cómo dice, hermano? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habréis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el escritor de los Hebreos se enfoca en el crecimiento y en el uso de los sentidos. Y cuando le habla, el escritor de los Hebreos, creo que es muy explícito. Al hablarle y aparece la palabra niños de nuevo. Y cuando aparece, oiga bien, aparece la palabra niños ahí, quiere decir que el problema persistía en las iglesias. Y que el escritor añadía sobre eso, que era tiempo de que ya estuvieran, gloria a Dios, ejercitados en el bien y en el mal, que conocieran, que tuvieran un discernimiento del bien y del mal. Pero ¿por qué sucede eso? Porque muchas veces nos privamos de crecer en el Señor. Podemos privarnos nosotros mismos de llegar a la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia. Y hemos podido caer en un conformismo espiritual. Dios quiere darnos más, pero nosotros nos rehusamos
nos rehusamos o nosotros nos conformamos a lo que tenemos o a lo que sabemos. Yo decía en estos días que me llamó la atención de un hombre que me abordó y me dijo: pastor, te recomiendo que compres la Biblia apologética. Eso lo dije en estos días. Y ayer fui a averiguar cuánto cuesta la Biblia. Vale 1.800 bolívares. Y la voy a comprar. Porque usted y yo que estamos aquí, tenemos que documentarnos, hermanos. Tenemos que aprender, no se conforme con lo que usted sepa hasta hoy. Hay más en el Señor, hay más, y eso nos va a llevar al nivel de crecimiento. ¿Por qué? Porque aleluya, el hombre toma el cordero y mide. Y cuando mide, me parece que empuje, se quiere entrar más allá. Lo empuja. Ezequiel tocó el agua y cuando lo toca, el hombre le dice: voy a medir 1000 codos más y vas a entrar más. Te vas a meter más. Te vas a meter. Midió 1000 codos más y el hombre se metió, y cuando se ve el agua se lo ve para la rodilla. Mide 1000 más. Uno de los problemas de la iglesia es el miedo. No es el temor. Miedo viene asociado con el espanto, con algo que lo neutraliza. Yo no sé si usted le ha pasado, pero usted va a ver que se cae. Mire, usted ve que pareciera que se fuera a caer una jarra de vidrio y usted lo está viendo que se va a caer y usted queda ahí paralizado y la jarra se quiebra y usted no hace nada. ¿A usted le ha pasado eso, creo? ¿Ah? Usted ve que las cosas se van a caer y usted no se mueve y las cosas se caen. El miedo te deja paralizado. A cambio, el temor de Dios, que es diferente, te lleva a tener pasión por las cosas de Dios. Entonces Ezequiel tiene miedo, pero el mismo varón lo empuja a profundizar las aguas, a meterse más allá de donde él había llegado. Cuando se ve que las aguas están por los lomos y dice: voy a medir 1000 más y vas a ver lo que va a suceder. Amén, hermano. Una pregunta por el tema. ¿Pudiera interpretar que